Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Estamos en nuestra serie Recordar y lo vamos a continuar durante esta semana. Recordar, acordarme, hacer memoria, como lo que compartimos a inicios de la semana pasada. Recordemos eso a propósito. Vamos a ver un tema que tiene que ver con el apóstol Pablo, a quien referenciamos muy bien y a quien conocemos seguramente por muchas de sus cartas, las cuales nos han enriquecido. Embajador en cadenas. Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo escribió 6 epístolas desde Roma, donde estuvo encarcelado durante los últimos años de su vida. Por cierto, esto no impidió para que él siguiera haciendo su ministerio, aquel el cual él había recibido del Señor. Bueno, Pablo lo dice así literalmente. Todo esto lo recibió del Señor. El hecho de estar encarcelado no era siquiera justificativo, el cual pues impidiera que Pablo pudiera hacer su ministerio. ¿Y de qué manera lo hizo? 6 cartas escribió desde Roma, ministró desde Roma. 6 cartas desde Roma para nosotros, para usted, para mí. En el entendido que en ese momento no había redes sociales, como hoy lo podemos llevar a cabo de una manera mucho más sencilla. Admirable lo de Pablo. Y Pablo aquí escribe. Dice, no, yo lo estoy saludando de mi propia mano. A veces él le dictaba a alguien, se llama amanuenses, como un secretario. Acordaos de mis prisiones. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Pablo no lo hace desde el punto de vista de la victimización. Vamos a seguir entonces abordando este tema. Esta advertencia que vemos en la palabra de Dios, corta pero directa, es similar a aquella del escritor de Hebreos. Bueno, tal vez sea el mismo Pablo, el autor del libro de los Hebreos, aunque no lo podría jamás asegurar, jamás. Ni siquiera podría apostar que así fuera. Bueno, esta es de aquellas preguntas que vamos a formularle al Señor cuando lleguemos allá al cielo. Y le preguntaremos a Él. Y por cierto, siempre tengo que mencionar algo, bueno, no siempre, pero de vez en cuando. Y es que cuando aquí yo me refiero al autor de la Biblia, que es de una carta que es Pablo, o el autor de Hechos, que es Lucas, el autor del libro de Ruth, o el que sea, pues menciono una persona como usted y yo, de carne y hueso. Pero siempre aclaro que el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo, al final cual fue el que inspiró absolutamente todos. Por lo tanto, es la palabra de Dios. De la palabra de Pablo, de la palabra de Moisés, de la palabra de Juan. Es la palabra de Dios. El autor del libro de los Hebreos escribe en Hebreos 13, versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Pablo dice, acuérdense, acordaos de mis prisiones. Pablo, embajador. Pablo es el que, por cierto, me aclara que usted y yo somos embajadores
de nuestro Señor aquí en la tierra. Un embajador es aquel que cumple una misión por parte de alguien que lo envía de otro reino, de uno que es soberano en ese reino, que es Dios, que es Cristo. Bueno, Él es soberano en el cielo y en la tierra. Él es un embajador ahora en cadenas, un embajador que está encadenado. Ahora, algo curioso es que los embajadores, pues de acuerdo al Tratado de Viena, y también los agentes consulares y en general diplomáticos, tienen inmunidad total. Tienen inmunidad desde el punto de vista penal, pero también desde el punto de vista civil. O sea, los agentes diplomáticos de otros países en el mío y los agentes diplomáticos de mi país en otros países tienen inmunidad, de acuerdo a este tratado. Bueno, ellos serían nuestros embajadores o cónsules. Ellos son juzgados es por el país que los envía, por cierto. Bueno, esto es algo muy curioso también, porque tienen que rendirle cuentas es a aquel que los envió. En el caso nuestro terrenal, pues son juzgados pues, por las autoridades judiciales del país que los envió. Pero aquí Pablo no tiene inmunidad. Pablo fue encarcelado. Algo curioso, siendo embajador de los cielos aquí en la tierra. Por eso el título, embajador en cadenas. Porque ese término no existe. Embajador no es encadenado, no es encarcelado. Pero Pablo sí. Acordaos de mis prisiones. Y aquí dice, acordaos de los presos. Como si estuvieras presos juntamente, dice el autor del libro de los Hebreos. De los maltratados también. Como si ustedes mismos estuvieran en este cuerpo que está maltratado. Ahora, a Pablo no le sorprendió que lo arrestaran. Él le dijo a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, versículos 22 al 23, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él lo había advertido. Y eso ciertamente sucedió. Pablo no solamente fue encarcelado, sino que también a veces fue golpeado, fue azotado y mantenido en las condiciones más inhumanas. Eso es lo que me dice ya la historia que le seguiría a esta advertencia por parte de Pablo. Entonces a él esto no le sorprendería. No quiere decir que esto fue sencillo para Pablo o fue más fácil para Pablo. Tampoco. El hecho que uno seguramente sepa lo que va a suceder no hace ese hecho sencillo. ¿Por qué? Dice, porque yo estoy ligado en espíritu. Y yo voy a Jerusalén. No sé lo que ella me va a acontecer. Pero debo ir allá. ¿Y hacer qué? Hacer aquello lo cual lo lleva Dios por medio del Espíritu Santo. Pero continuamente el Espíritu Santo le estaba mostrando a él lo que le esperaba, prisiones y tribulaciones. No puedo decir que lamentablemente esto ocurrió. No puedo afirmar, no puedo añadir esa palabra lamentablemente. No lo podría hacer. Pero cuando recordamos las cadenas de Pablo, debemos recordarlo encadenado en el Palacio de Jerusalén, dando su propio testimonio personal. Ahí en Hechos 22,
como también lo hizo ante el rey Agripa en Cesarea, en Hechos 26. Y ahí pues ocurre algo interesante. A mí me ha llamado la atención mucho lo que ocurre ahí en Hechos 26, cuando está frente a Agripa. No olvidemos que él ha sido encarcelado, lo van llevando de un lugar a otro, de tribunal a tribunal, va obviamente ascendiendo, porque él es ciudadano romano, y como tal él finalmente apela al César. Él está delante de Festo. No olvidemos que ahí están pues las diferentes provincias. Es como si el gobernador de su estado, de su provincia o departamento, y lo invita a usted, que es gobernador de otra provincia. Y usted llega allá, son pares. Pero lo invita y usted va a esa región y va a la ciudad, a la capital de ese estado, dando nuestros términos, o de ese departamento o provincia. Y usted va allá, o está de paso por ahí. Entonces usted va y hagamos de cuenta que yo soy Festo, usted me visita, o yo le invito. Y yo le digo a usted, ¿sabe qué? Ayúdeme que tengo esta situación. Así, cuéntame, Jimmy. Y eso fue lo que pasó. Festo tenía ahí un tema con Pablo, pero no tenía cómo argumentar contra él. Sabía que era un hombre inocente, tenía que librarlo en derecho. Si aplicara la ley, debería soltarlo. Era ilegal todo lo que estaba pasando allí, pero estaba la presión muy fuerte de los judíos, las autoridades judías de la época. La presión fuerte. Es más, contrataron a un prestigioso abogado. Lo apoderaron, tienen un apoderado ellos, los enemigos. No necesariamente de Pablo, del Señor. Tértulo. Pero aquí vemos cómo Pablo era un hombre sabio, inteligente, pero además lleno del Señor, lleno del Espíritu de Dios. No podían con él. Estaba solo. Todo el mundo en contra. Entonces Agripa llega y Festo le dice, mira, escúchalo. Y Agripa lo oye, al lado de su amigo, de su colega, el rey Festo. Y de eso se da cuenta Pablo, y Pablo habla. Él mismo se representa a sí mismo. Él es su mismo apoderado. El sindicado es el mismo apoderado. Y allí, bueno, claro, usted y yo sabemos que nuestro abogado es Cristo. Y él comienza a hablar y hablar. Bueno, aquí no vamos a mencionar tanto lo que aquí me dice este pasaje bíblico, pero es fascinante. Y Pablo habla aquí, habla allá, y es un conocedor de la ley, conocedor de la historia, y relata su encuentro con Cristo, comienza a compartir del Señor también, pero luego acá, luego aquí, y entonces comienza Agripa a oír, no puede hacer nada. Festo también comienza, y hay un momento dado donde Pablo ya tiene rodeado a Agripa, que lo estaba escuchando ahí, oyendo, en presencia de Festo, quien era el local. Y entonces comienza, y yo me imagino que lo miraba fijamente, bueno, de esto se deduce claramente, cuando le dice, mira, Agripa, yo sé que crees, rey Agripa, yo sé que crees. Para Pablo lo importante no era, en ese momento, demostrar su inocencia. Para él lo importante era compartirle de Cristo a Agripa. ¿No lo creen? Lean Hechos 26.
Eso era lo vital. Por eso, nada impedía que Pablo, a pesar de ser un embajador en cadenas, cumpliera aquello lo cual el Señor lo había enviado. El cole que le pide a ellos, a los suyos, acuérdense de mis prisiones, acuérdense, para que yo no desfallezca en compartirle, en otras palabras, a la gente, para que yo no cese de cumplir lo que yo tengo que cumplir. Que estas cadenas a mí no me impidan. Y no le impidieron. Y Agripa estaba con la cabeza vuelta a nada, con la boca abierta, me imagino. No tenía nada que decir. Y Agripa simplemente dice: por poco me vuelves cristiano, Pablo. Pero la presión que había sobre Agripa no podía. Porque Agripa sabía que donde hubiera dicho sí, el que ocuparía el lugar de Pablo en el juicio, en las cadenas y en la prisión, hubiera sido él. Festo, ¿qué hace? Al ver que tiene anonadado a Agripa, que dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y él dice: no, Festo, no estoy loco. Y argumenta no humanamente, lo aclara. Cuando pensamos en su encarcelamiento, el encarcelamiento de Pablo, debemos recordar que su actitud siempre fue la de Filipenses 1, 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué tal lo que dice Pablo? Antes dice: yo sé que esto es lo que me ha de suceder. Y efectivamente sucedió. Ahora, cuando sucedieron las cosas que me han sucedido, hermanos, aquí es que les dice: acuérdense de mis prisiones. Aquel embajador en cadenas dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La prueba es todo esto que estamos aquí viendo en la palabra de Dios y que estamos compartiendo. Porque eso es lo mío, el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todos los demás. Detengámonos aquí. Mis prisiones se han hecho, habla de prisiones, nuevamente, se han hecho patentes en Cristo. En todo el pretorio, en todos los tribunales, en todos los juzgados, en todas las instancias y a todos los demás. ¿Qué es una patente? La patente es el derecho otorgado por una autoridad. Yo tengo derecho a algo. Yo tengo la patente, hagamos. Yo tengo la patente de una fórmula, de una vacuna, hablando de vacunas hoy en día, por cierto. Yo tengo el derecho otorgado y la autoridad me ha dado ese derecho y me lo ha autorizado y yo hago uso de ese derecho. Me otorga la autoridad competente. ¿Qué es lo que dice? Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Pero ¿qué es lo que dice? No olvidemos que todo esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han acontecido, ¿qué quiere decir? Mis prisiones han redundado para bien del progreso del Evangelio. Y esto se ha hecho, estas cosas son patentes en Cristo. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Qué tal como lo pone Pablo? ¿Sí? Porque Dios me da autoridad. Es un derecho otorgado por una autoridad. Es un derecho, es una patente en Cristo. Mis prisiones, ¿a qué se refiere? Mis sufrimientos en la prisión, a eso no se refiere. Al progreso del Evangelio. Porque tengo toda autoridad para hacerlo. Dada por Dios, dada por mí, Señor. ¿Usted sabe eso? La patente. Este es un término que aparece en la Biblia que la gente no sabe. Sí, dado por una autoridad, dado por Cristo. Y usted y yo tenemos esa patente
la patente de Mateo 28, el 18 al 20. Por eso, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Tengo esa patente, dado por la autoridad. Pablo pidió oración en Efesios 6, 19. Dice, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Ahí viene el título de nuestro tema. Embajador en cadenas, dice él. Yo soy embajador en cadenas. Entonces, cuando Pablo dice, acuérdense de mis prisiones, aquí está diciendo aquí, en Efesios 6. Otra de aquellas 6 cartas que escribe de la cárcel. Acuérdense de mí para que yo nunca deje de abrir mi boca, para que me sea otorgada palabra, para dar a conocer con denuedo, sin desmayo, el misterio del Evangelio. El Evangelio. Un equivalente moderno de esto es el encarcelamiento de muchas personas que han sido encarceladas por medio de su fe. Debemos recordarlos en oración ante el Señor y regocijarnos de que, como decía un artículo, el cristianismo no ha sido vencido. Dice así. Eso lo dijo cuando fue encarcelado Alexander Solzhenitsyn. El cristianismo no ha sido vencido, porque Cristo nunca será vencido. Se hace eco de las palabras de Pablo, quien escribió en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufre penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué tal esto? Pueden encadenar a un embajador, pueden apresar a un embajador, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué entonces nosotros, los hijos de Dios hoy en día, más bien guardamos, escondemos la palabra de Dios? Como encarcelamos la Biblia, nuestra Biblia, y no la abrimos. Muy fuerte lo que nos habla Pablo aquí. La palabra de mi Señor nunca está presa. Acerquémonos a nuestro Señor en oración. Señor y Dios, Pablo dice, acordaos de mis prisiones. Señor, nos acordamos, sí, de aquellos que, como Pablo, Dios, pueden estar apresados, pero tu palabra no. Pero también, como dice Hebreos, el acordarnos de los presos, de aquellos que están privados de su libertad. Tú nos enseñaste también a visitar a los presos. Pero tu palabra nunca dice que Dios, como lo aclara Santiago, el ir a visitar a aquellos que están presos, no quiere decir a visitar a aquellos presos que son inocentes, que están apresados inocentemente, no. Incluso aquellos que son culpables o que pueden ser culpables. Nos acordamos de ellos en este momento, mi Señor. De misericordia, Señor, también de ellos. Mi Señor y mi Dios, tú estuviste preso, tú estuviste retenido, tú estuviste en aquel foso, estuviste solo, mi Señor y mi Dios. Tú te compadeces de los presos. Nos acordamos de ellos, oh Dios, en este momento. Que tu misericordia sea sobre ellos. Te lo pedimos a ti. Y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, quienes elevamos nuestra voz de gratitud a ti, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Mañana los espero nuevamente aquí en Abre los Cielos, 9 de la noche,
Ora Colombia, ora Ecuador. Dios los bendiga.